¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo se le cambió la terminal positiva a la batería Bartograni 10. Para esto vamos a ocupar un dado 12, un dado 10 y la terminal de la batería. De tanto quitar y poner, se terminó rompiendo el borne positivo de la terminal. Como ya había dado lata, como ya quedaba floja, ya lo había pedido y había llegado. Este es el número de parte con el cual puedes poner el original. Es mejor el original. Entonces ya nada más es cosa de aflojar estas dos tuercas, que este es con un dado 10, igual que el borne positivo de la terminal. Estos dos terminales, estos dos como accesorios te sirven para poner algo extra, algún accesorio eléctrico que le quieras instalar al carro. Y este nada más con un dado 10, como te dije, lo aflojas. Ya podrías aflojar el otro de color negro es un poco más grueso, es con dado 12. Ya que lo hayas aflojado, pues también ya lo puedes quitar. Lo retiras, así ya podrías retirar todo. Nada más es cosa de ir quitando con calma y te acuerdas cómo estaba para que lo puedas poner al final, total, tal como estaba en un principio. Ahora tenemos que quitar esta pieza negra que esconde un fusible. Aquí hay un fusible, entonces ya nada más tendríamos que quitar el fusible ya que quede expuesto. Es un fusible de 10. Lo quitas y lo guardas en un lugar donde te acuerdes dónde lo vas a guardar. Ya con esto tenemos que quitar el portafusible, que ya quedó suelto. Lo único que lo agarraba, lo amarraba era el fusible mismo. ¿Te acuerdas cómo está para que lo puedas quitar, lo puedas poner después? Ya aquí nada más tendrías que quitar la terminal vieja o rota, ya tendrías que acomodar la nueva. La acomodas así de frente y la apachurras hacia un poquito para allá para que pueda entrar. Ya nomás tendrías que acomodar otra vez el portafusible. ¿Te acuerdas cómo estaba y lo acomodas? Recuerda suscribirte. Si te suscribes y activas la campanilla de las notificaciones, te van a estar llegando videos nuevos, que es de este Tugrani 10 y otros, porque se llama Edal, Tugrani 10 Edal, que significa y otros. Si le das like, así va a poder llegar el video a más personas y vamos a poder ayudar a más personas, así que recuerda darle like para que otras personas se beneficien, así como tú te estás beneficiando de ver este video y sabes cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. Acomodas aquí el portafusible porque como que estaba un poco chueco, entonces no entró del todo, no entraba del todo, entonces nada más es cosa de acomodarlo. Este nada más va a presión, pero pues si no entra del todo, lo tienes que acomodar. Es un poco fácil, nada más que quiere un poco de tiempo. Ya que lo hayas acomodado, ya correspondería acomodar el fusible que quitaste. Este igual, recuerda, nada más va a presión. Ya que haya entrado el fusible, pones la tapita de color negro que va a presión igual. Ese va, acuérdate que va en una sola dirección, va hacia allá, para que lo pongas bien. Ya tendrías que acomodar todo como estaba. Si tienes algún accesorio, bueno, en mi caso yo tengo este que es el radio, no es el autoestéreo, sino el radio de comunicaciones. Si tú tienes el subwoofer, el amplificador o algo extra por ahí, ya tendrías que acomodar todo como estaba. Ya lo acomodas, le das forma para que quede todo como estaba desde antes de empezar. También hay otra, si no consigues la original, yo te recomiendo que pongas siempre la original. Dura más, es más seguro y no modificas nada. Y cuando lo quieras vender, se ve exactamente igual como cuando lo sacaste de la agencia o cuando lo compraste, por lo menos. También puedes poner otras terminales que son las genéricas, pero luego no coincide porque como todavía es un modelo nuevo ahorita en el 2022. Pero pues aquí ya tendrías que acomodar todo. Esta es la tuerca del dado 12, que es un poco más gruesa, y la otra es del 11. Esta es la terminal de Atos, que le queda exactamente igual al de Granny 10. La puedes pedir así como terminal de batería para Atos, que sí cabe. Nomás que el inconveniente es que estos dos cables, tendrías que acomodarlos aquí en esta parte de acá. Solo tendrías que quitarlo, a ver si se ve en la parte de acá, estos dos cables
Tienes que desarmarlos, tienes que desacomodarlos y tienes que ponerlos en esta parte de acá. En el positivo sí queda es exactamente igual, pero en el negativo no, porque tiene como un chip regulador, tiene algún regulador ahí que impide que se pudiera poner la terminal negativa. Si alguien ya lo ha hecho, lo puede comentar ahí en la caja de los comentarios cómo le hizo. En mi caso todavía funciona bien el borde negativo, entonces todavía no es necesario quitarlo. Ya veremos qué se hace cuando se tenga que quitar, si se compra uno nuevo. Si se compra el nuevo está muy caro y el positivo está mucho más barato. Ahorita en este caso no lo necesita, pero por si acaso te digo de que puedes poner un poco de cobre aquí en tu terminal. Si tu terminal ya no aprieta bien, ya está floja, puedes poner un pedazo de cobre, de alambre de cobre, para que calce bien, para que quede firme. Si ya tu terminal ya no aprieta bien, es el primer síntoma de que tienes que empezar a comprar la terminal nueva, por si cualquier momento se te rompe como a mí, pues ya tienes la de repuesto. Ya nomás lo pones que quede firme y ya hemos terminado. Nos vemos en el siguiente video.